Muy bien, buenas tardes. Soy Juan Carlos Pérez, soy el ponente que va a versar que va a desarrollar esta charla sobre actuaciones favorables a los insectos polinizadores. Quería comentaros así brevemente un poco mi trayectoria, que es bastante dilatada. Yo comencé siendo apicultor aficionado, allá por los años 86 aproximadamente. Estuve unos 15 años con unas colmenas a las que atendía y sobre las que experimentaba. Y posteriormente con los años he evolucionado y me he centrado más en el mundo de los insectos polinizadores silvestres, porque creo que son realmente los que precisan nuestra mayor atención. Y sobre esa materia he desarrollado múltiples materiales, tanto audiovisuales como material escrito, etcétera, que he publicado en diversos sitios. Y como punto aglutinador de la mayor parte del material que he creado está mi página web, a la que podéis acceder cuando queráis, que tiene material divulgativo para diversas edades y que está incompleta. Algún día espero poderla terminar. Y si os parece, pues damos comienzo a esta charla, que yo creo que es el elemento que nos ha unido ya aquí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la creación de entornos favorables a los insectos polinizadores. Y lo voy a hacer desde el enfoque de un hecho real, un jardín para polinizadores que he creado en los últimos 3 años, y voy a mostrar los pasos y los elementos que considero importantes para la creación de este tipo de hábitat. Esta sería la fotografía del jardín en floración de verano este año, del año 2003. Y la charla si funciona el aparato, a ver, ahí. La charla es creación de entornos favorables para insectos polinizadores, pautas para su creación en medio urbano y la importancia de la sociedad civil en el desarrollo de una red de custodia de insectos polinizadores. Yo inicié el acondicionamiento del espacio en el año 2020, justo cuando entró la pandemia. Y fue un año tan extraño y tan irregular que era imposible poder trabajar 2 días seguidos en la superficie que yo había destinado al jardín. Esta superficie era un antiguo huerto, como podéis ver en la fotografía de la izquierda, que llevaba varios años sin ser cultivado. La vegetación era muy alta y muy densa. Y de la foto del año 2020, de mayo de 2020, a la de junio de 2023, como veis, hay un salto muy grande. Las especies son totalmente diferentes y ese proceso es el que vamos a ver en este momento. Los pasos para crear el jardín de polinizadores aparecen reflejados en estas 3 fotografías. El primero siempre, siempre es evaluar los materiales que uno tiene en proximidad, y si es in situ, mejor todavía. Yo disponía de bastante piedra a la que accedía con facilidad, la tenía en la misma propiedad. Y también disponía de un excedente de tierra de ese mismo huerto, porque en un punto concreto del mismo tenía que hacer una excavación del terreno. Acondicioné, como podéis ver en esta fotografía de la izquierda, la superior izquierda, el terreno mediante unas pequeñas terrazas muy pequeñas. Esta altura será aproximadamente unos 20 centímetros para no impedir no establecer barreras para la fauna, pero sí de diversificar al máximo posible las opciones de uso del terreno. De esta fotografía a estas otras 2 que vemos aquí transcurren unos pocos meses,
y nunca fue una actividad que pude desarrollar de forma continuada por el tema de la pandemia. Como vais a ver en la fotografía siguiente, que no sé por qué no corre, a ver, un segundo, por favor. Ahí. Como veis en esta fotografía, que ya están fechadas, en este punto del desarrollo de la actuación estábamos en agosto de 2020 y cuando yo terminé la plantación, que eso significa que ya había conseguido la planta, me había desplazado por ella, la había traído, la había colocado, han pasado 2 meses, ni siquiera 2 meses. Y en 2 meses ya había puesto refugios para fauna, como veis aquí, y había plantado la mayor parte de las especies. En esta charla voy a seguir, la he dividido en 4 capítulos principales. Los 2 capítulos que más importancia tienen son los que están rotulados en verde Deberíamos hacer apuntes, y ¿no? los 2 que son más secundarios estarían rotulados en naranja. Voy a hablar de las especies vegetales utilizadas. Las especies vegetales, a mi entender, en un jardín para polinizadores, siempre tienen que estar formadas por flora autóctona. Y tiene que haber una elevadísima diversidad de unas especies concretas que hayamos seleccionado, porque tenemos que intentar abarcar al máximo todo el calendario floral, que en este momento es el calendario floral en la mayor parte del territorio de la comunidad autónoma, es todo el año, por cuestión climatológica. Y de esa manera incrementaríamos los recursos disponibles para los animales. Y en ningún caso se colocan láminas de plástico sobre el suelo por los motivos que a lo largo de la charla os voy a comentar. El origen de la flora autóctona considero que son 3 orígenes principales. Uno, el más cómodo, es el vivero de planta autóctona si dispone de las especies que nosotros precisamos. La segunda opción sería crear un semillero propio y nosotros obtener los ejemplares que después vamos a plantar en nuestra zona. Y el siguiente y último sería dejar paso a la colonización natural. Yo he utilizado los 3. Como veis en la fotografía inferior izquierda, aquí estamos viendo un tomillo, Thymus mastichina, que procede de vivero. Sin embargo, la planta que está a la derecha, que es una amapola, esa procede de la colonización natural. El terreno que yo he acondicionado viene a tener una superficie aproximada de unos 42 metros cuadrados. En esos 42 metros cuadrados yo he puesto 28 especies diferentes y he comprado 250 ejemplares de esas especies. Y al final lo que he obtenido es una flora melífera, que entiendo por flora melífera aquella que aporta néctar y o polen, y una flora complementaria, que puede ser de las propias especies que yo he puesto o de las especies que de manera natural han colonizado ese espacio. En el año 2023, cuando ya el jardín ya presenta un aspecto exuberante potente, ya aparecen especies interesantes. De hecho, de estos escarabajos que estáis viendo en pantalla, que no son fáciles de ver, por lo menos en las zonas por donde yo me muevo, de este género yo he identificado 2 especies diferentes, lo cual para mí es un indicativo importante de hasta qué punto ha tenido acogida este espacio. Como flora complementaria, entiendo aquella que permite a los animales tener recursos para otro tipo de funciones. Por ejemplo, esta abeja que tenemos aquí a la izquierda está recopilando toda la pilosidad de una de las plantas, de Helichrysum stoecas, para construir su nido con dicha pilosidad. Una especie de mariposa ha colocado sus huevos en una hoja de un cornejo. Y hay algunas que se acoplan sobre las plantas que hay en el jardín, que ya sería pues
ver estas escenas para mí es indicativo de que tienen una acogida muy buena el jardín que hemos construido. ¿Por qué no se debe colocar láminas de plástico? En primer lugar, porque impide que toda esa vegetación que colonizaría de forma natural ese entorno y que enriquece nuestro jardín y que complementa hasta unos niveles muy importantes en la flora que nosotros hemos colocado, no lo puede hacer. Y por otro lado, porque es una barrera para los propios insectos para desplazarse en la vertical. Hay muchos de ellos que precisan llegar hasta el suelo, por ejemplo, para nidificar entre raíces o en la propia tierra. Por estos motivos, yo descarto en todo momento la colocación de láminas sobre el suelo, por muy cómodas que sean en el caso de algún tipo de jardinería para el control de la vegetación. Las plantas que utilizo para los polinizadores nocturnos las ubico en las zonas en las cuales la contaminación lumínica es la más baja posible de ese entorno, porque si no, estos animales se desplazan a los puntos de luz y no llegarían a utilizar el recurso que hemos creado. Como podéis ver en estas imágenes, en este vídeo, en este caso es la misma planta que tenemos arriba, que es una Lolicera periclimenum, y tenemos una mariposa nocturna que está extrayendo el néctar de las flores que estamos viendo más arriba. El segundo punto importante y que tiene que tener una buena representación en los jardines para polinizadores son los refugios para la fauna. Estos refugios pueden ser de origen natural, si se encuentran en el jardín desde un principio, o pueden ser artificiales en caso de que los hayamos creado para dicho fin. Un ejemplo de elemento natural sería un tronco seco de un árbol. En este caso, años atrás, este árbol se dejó en el jardín precisamente para ver cómo evolucionaba en el tiempo, y en estos momentos, pues la especie más representativa que lo utiliza para nidificar es la abeja carpintera más grande de Europa, que nidifica en el tronco. Como veis aquí, tenemos dos orificios que son precisamente de Psilocopa violácea, que es dicha abeja. Un ejemplo de refugio muy simple es el que estáis viendo sobre una de las ventanas próximas al jardín. Este es el primer refugio que yo he construido para estos animales. Tiene una antigüedad grande, yo diría que por lo menos 10 años, y la mayor parte de los orificios ya no los utilizan las abejas porque ha envejecido el material y tienen ahora mejores opciones en otros puntos del jardín, como ya veréis más adelante. Pero sin embargo, hay especies que siguen prefiriendo esta madera. Como podéis ver aquí, hay orificios operculados de animales que los están utilizando para criar. Ese refugio que habéis visto ha sido sustituido en el tiempo por uno más desarrollado, que como podéis ver, el origen del mismo está en el año 2021, en abril del año 2021, y ya en mayo del año 2021 presentaba colonización 1, 2, 3 orificios, 4 orificios operculados. Teniendo en cuenta que cada uno de estos trozos de madera están hechos introduciendo la broca en toda su longitud, cada uno de estos orificios realmente lo que está sellando es una galería que puede estar ocupada por varios huevos, alrededor de unos 4, 5 o 6 incluso, de la especie que ha estado ahí nidificando. O sea, el tiempo de colonización fue muy breve, y hacia aquí se han desplazado una buena parte de los animales que utilizaban la anterior estructura, estando en paredes opuestas de una vivienda, que no están comunicados entre sí. A 28 del 4 de 2023, el grado de ocupación se ha incrementado
Hoy todavía veríamos mucho más nidos operculados, muchos más orificios operculados. Como podéis ver, hay muchos más. Algunos se nota claramente que han sido abiertos, por ejemplo, este. Es posible que o se esté cerrando o la abeja, este por ejemplo, se ve claramente que la abeja ha salido, o el conjunto de abejas que aquí vivían han salido al exterior y han roto el sello de barro, como es este caso también. Otros, otro tipo de refugios que a mí me gustan mucho son los troncos acondicionados, que están introducidos en el suelo y se mantienen verticalmente sin ningún problema. Ya en abril del año 2023 vemos cómo las abejas visitan este espacio, incluso que hay algún orificio operculado. No todos los opérculos son de barro, sino que hay también otras formas de opercular según la especie, en la cual, por ejemplo, en este caso, los restos vegetales serían los utilizados para sellar la entrada al nido. Más refugios para la fauna, para los insectos polinizadores, serían los cúmulos de piedra. Cuando se disponen de muchas piedras y hay mucho espacio, casi se pueden colocar de cualquier manera, con dejarlas ahí en el suelo casi suficiente, siempre y cuando tengan una proyección vertical considerable. En este caso no se cumple esa regla y hay pequeñas cantidades de piedra, poco espacio y la colocación de las mismas sería formando una columna, como si fuera una marca de las que se ven en el monte hechas de piedra. En este cúmulo de piedras nidifican insectos polinizadores. Por ejemplo, aquí tenéis una fotografía en la cual, que está sacada precisamente de una de estas piedras que se ven aquí, se ven claramente nidos de barro de alguna especie que solamente pues, capturará arañas y las tiene aquí metidas. Cuando se tiene un jardín para polinizadores, se corre el riesgo de que los polinizadores se olviden de los refugios que colocamos para ellos y ocupen otros espacios, como por ejemplo aquí la boca de riego que estáis viendo. ¿Cómo gestionamos el agua en el jardín para polinizadores? Yo utilizo tres sistemas. Uno de los sistemas es asemejar un charco. Para ello tengo un recipiente de muy poca profundidad que coloco a ras de suelo, que no lo tengo aquí porque no me ha parecido que fuera relevante, pero sin embargo sí que os he traído las otras dos fórmulas que utilizo. La que a mí más me gusta es la de las mechas de algodón. Son mechas de algodón introducidas en un recipiente con agua, en este caso unas ollas express antiguas que teníamos en casa que no usábamos para nada, de tal manera que por capilaridad va subiendo el agua por la mecha y está a disposición de los insectos que la obtienen pues asimilando a una zona musgosa húmeda. Este sistema también nos permite desviar el agua hacia puntos que nos pueda interesar dentro del jardín. Esos puntos pueden ser, por ejemplo, zonas con tierra sin cubrir por la vegetación, de tal manera que la humedecemos y facilita la creación de ese barrillo que luego los animales obtienen para sellar los orificios en los que nidifica, por ejemplo. Otro elemento que yo utilizo para la gestión del agua son los comederos típicos de barro, perdón, los bebederos típicos de barro que se utilizan en los gallineros. Como veis aquí, aparte de los polinizadores, pues también otros animales pues van a beber, como en este caso el mirlo, y más en estos años que las temperaturas son tan altas. La gestión del agua en el jardín, lo que es ya en sí el riego de las plantas, a mí me ha costado 0 litros. He gastado 0 litros de agua, aun habiendo estos veranos tan calurosos y estando situado este jardín en una zona centro-sur alavesa, bastante próxima a La Rioja. Y sin embargo no ha hecho falta regarlo precisamente por la gran adaptación de las plantas utilizadas. ¿Cómo gestionamos los ataques masivos? Esta es una realidad que he tenido en el jardín este año. En abril de 2023 tenía la madreselva que hemos visto anteriormente, justo la del vídeo.
Ha tenido una afección muy grande por presencia de pulgones, de tal manera que llegó un momento en el que llegó a perder aproximadamente entre un 80 y un 90% de todas sus hojas. Estamos hablando de una madreselva que es grande. De hecho, tendrá una longitud aproximada de 4 metros y medio, si no los pasa. Pues imaginaos todo eso en una densidad grande de follaje, pues pelado, absolutamente. Pues la gestión se ha basado en dos elementos fundamentales. Primero, en creer realmente en que las plantas están capacitadas para resistir por sí mismas un ataque de estas características. De tal manera que cuando los pulgones desaparecieron, cuando terminó el ciclo de los pulgones, la madreselva al momento sacó una enorme cantidad de hojas y de flores, de tal manera que 3 meses después de esta fotografía y otras intermedias que no están puestas, pero que estaba todo absolutamente sin hojas, el resultado es el que veis a la derecha. No hay ni un solo pulgón, porque no es la época en que haya, y la planta está con un vigor espectacular y fue visitada en estos momentos por la mariposa que habéis visto en el vídeo anteriormente. El segundo elemento en el que hay que confiar es en la presencia de depredadores, que es cierto que su número es muy bajo. Yo comprobado aquí, esperaba una presencia masiva de depredadores de todo tipo, y la verdad es que aparecía algún herrerillo común, aparecían aquí pues algunos estados larvarios pues de mariquitas, por ejemplo, pero yo esperaba mucha mayor presencia y no se produjo, ¿eh? Pero no pasó nada, la planta se recuperó. ¿Cómo gestionamos los restos vegetales? Yo en el jardín y en otra parte que tengo ajardinada de otra manera diferente, similar a lo que fuera pues una zona más boscosa, yo no saco ni un solo resto vegetal fuera del jardín. Las hojas van a un cajón para compostaje, a un recipiente para compostaje. Yo ahora no lo necesitaría, porque una parte importante del suelo de ese jardín es hojarasca. Y de hecho, el camino de acceso a la vivienda es de hojarasca. Y en esa hojarasca tienen lugar los procesos naturales que yo antes los obtenía dentro de este cajón para compostaje. Si nosotros mantenemos aquí la hojarasca de los árboles, tenemos el cuidado de ponerlo a la sombra, en zona que no sea fría, a la sombra y con un puntito de humedad constante, esta vegetación entrará en un proceso de descomposición y atraerá a un montón de escarabajos. Escarabajos que posteriormente, cuando terminen su ciclo a los 3-4 años, los veremos en las flores. Pero para eso tenemos que cuidar nuestro montón de hojas. Yo eso ahora no necesito, ya os comento, pues porque tengo otras fórmulas más adecuadas para hacerlo. Los trozos de madera procedentes de las ramas los biotrituro. Tengo una biotrituradora pequeña y se generan unos pellets que utilizo en el jardín pues para las zonas con peldaños o las sendas, etcétera, para mantener más controlada la vegetación. Y finalmente, los restos más grandes los deposito en zonas concretas para que se descompongan. Como estos años están viniendo muy cálidos y la humedad que hay en mi zona no es muy grande, pues este sistema es el que peor está funcionando porque no está entrando en una buena descomposición. Todos los jardines para polinizadores tienen que tener un objetivo principal, y es mantener en el tiempo un modelo de jardín. Porque si no atendemos a unos mínimos cuidados, lo más probable es que ese jardín evolucione hacia otro tipo de formación. En mi caso, tengo que tener especial cuidado con unas plantas concretas, que son las que sé que si no las retiro a tiempo, acabarían dominando sobre la vegetación que yo he puesto
y el jardín pues no tendría sentido. Hay que tener en cuenta que los polinizadores están muy a gusto y funcionan muy bien en este tipo de formaciones. Y que seamos capaces de mantenerlas en el tiempo va a suponer la diferencia entre que sea exitosa la intervención o no. Son dos momentos diferentes del jardín. Aquí ya lo tenemos en septiembre, cuando ya ha perdido toda la floración y se prepara para la época otoñal. Y aquí lo tendríamos en junio, en un momento pues muy boyante, con una gran floración tanto de las plantas que yo he puesto como las silvestres. Una de las plantas que yo controlo, la que principalmente tengo que controlar, es estas que veis aquí. Esta que veis aquí es una zarza. En la parte superior, en la cabecera del jardín nuestro, hay un zarzal grande que lo mantenemos porque cumple una importante labor ahí como punto de alimentación para las aves y también para punto de alimentación para los polinizadores, pero eso supone que por debajo de ese gran zarzal, pues hay un montón de semilla procedente de ella, dispersada por los animales y que intenta colonizar pues, el jardín que está establecido. Ahora pasamos a los dos puntos que son importantes, pero no tanto como los dos anteriores. Uno, que para mí es casi tan importante como los otros, es el Observatorio para Insectos Polinizadores, que tiene dos funciones. Una es sombrear para realizar las observaciones cómodamente, que esa sería la función principal, y otra sería disponer de un elemento ya acondicionado para poder desarrollar labores educativas, contando para ello con el propio jardín. De forma muy rápida vais a ver el proceso de creación de la estructura que yo tengo. Ya veis aquí que el jardín ya estaba consolidado, ya había puesto las plantas y demás, ya había terminado con esa fase. Había evaluado de lo que tenía, qué es lo que a mí me servía para hacer el asentamiento que después construí. De aquí extraía la tierra, el excedente de tierra que iba colocando en estos huecos aquí entre las piedras, porque sabía que me iba a sobrar mucha tierra en esta zona. Hubo un proceso de excavación y de nivelado y compactación, como veis aquí, una recepción de materiales que había pedido a una casa concreta de La Rioja. Y aquí ya vemos el proceso final, que sería en este sentido. Esta sería la parte superior de la pérgola. Y aquí ya una vez terminado. Como veis, lo importante es la gran superficie que tenemos sombreada. Hay que tener en cuenta que las observaciones de insectos polinizadores se suelen hacer en momentos del día muy cálidos. Y cuando llevas varias horas, la verdad es que cuando no te queda más remedio y lo haces en el monte, pues lo haces y ya está, ¿no? Pero cuando tienes la opción de disponer de una silla, de un espacio cómodo para estar, sombreado, en condiciones, pues eso se agradece. En este caso, todas estas telas que veis se corren a un lado a otro en función del interés que puedas tener en cada momento en la zona a observar. También es importante el segundo elemento dentro de este segundo apartado, el espacio de experimentación. ¿Por qué? Por un lado, porque esa comunidad vegetal que hemos creado, yo soy partidario de intentar mejorarla en el tiempo. Y por otro lado, porque es muy importante disponer de una diversidad grande de estructuras que sirvan como espacio para la nidificación. Y a través de ellas buscar unas unidades lo más reducidas posible para que sean portables y permitan crear nuevas comunidades de polinizadores en otros lugares próximos. Aquí vemos ejemplos de ambas situaciones. Aquí veis, en estos momentos estamos metiendo brezo en el jardín, Erica vagas concretamente. Aquí hay una planta, aquí sería otra, en diferentes puntos del mismo. Este es el tronco seco, la parte inferior del mismo pues está en estos momentos con el brezo bastante bien desarrollado. Veis que la pérgola está pegando,
Esta sería la base de la pérgola. O sea, nosotros aquí cuando estamos en esta zona y por ejemplo estamos comiendo, estamos viendo a Psilocopa violacea cómo entra y cómo sale del tronco, a 1 metro de distancia o menos. Otro elemento como experimentación, por ejemplo, sería este bloque de aquí de arcilla. Sí es cierto que la mayor parte de las estructuras aquí colocadas son de madera, pero también se metió en su momento un bloque de arcilla que posteriormente, no el mismo año en que se colocó, pero sí 2 años después, ya ha sido colonizado. Otro elemento es, por ejemplo, esta estructura que veis aquí abajo, que es un depósito de arena, un contenedor de arena que simula un talud vertical y todavía está en proceso de experimentación. Lo dejaré 3 o 4 años más a ver si es utilizado por alguna especie y si no, pues lo retiraré porque consideraré que no es el elemento adecuado. Pasamos a la segunda parte de la charla, que es la que trata sobre la red de custodia de insectos polinizadores. Una iniciativa que está en estos momentos en fase absolutamente inicial. Ha habido una pequeña divulgación, pero mi objetivo en este momento es encontrar al menos un núcleo urbano que esté interesado en ponerla en práctica y allí, bueno, pues desarrollar lo que os voy a comentar a continuación. Esa red estaría compuesta por personas concretas que a título particular o del grupo quisieran implantar jardines para insectos polinizadores en espacios privados. A mí esta parte de los espacios privados me parece muy importante porque en estos momentos hay poca respuesta de las instituciones públicas en relación a los insectos polinizadores. Sí que es cierto que yo al menos estoy viendo alguna iniciativa, pero todavía se queda muy lejos de lo que, dada la importancia que estos animales tienen, debería ser una respuesta, a mi entender, adecuada. La sociedad civil se caracteriza por tener una mayor capacidad de respuesta que las instituciones públicas ante la mayor parte de los problemas que existen, y entre ellos ante el progresivo descenso de las poblaciones de insectos polinizadores. Y establecer esta red con esos criterios facilitaría mantener un modelo de gestión que fuera respetuoso con los insectos polinizadores, creando por lo menos islas de biodiversidad privadas, que ya veremos lo que son. Los insectos polinizadores a grandes rasgos desaparecen por muchos motivos, pero en proximidad mucha gente, yo creo que no nos percatamos realmente de la incidencia que tienen determinadas actuaciones nuestras en la vida de estos animales. Aquí os pongo como ejemplo fotografías de este año, del año 2023, de una pared de un edificio de piedra que va a ser sometida a un proceso de rehabilitación. En este edificio viven diferentes especies, nidifican diferentes especies, entre ellas avispas del género Stithus, que son las que estáis viendo aquí, que el año que viene ya no van a estar. O sea, toda la apuesta, todo el trabajo que estas avispas, perdón, han desarrollado durante el año 2023, el año 2024 no va a tener su recompensa, ya que no van a poder salir al exterior ninguno de los imagos que puedan hacer. En esa misma vivienda, en este orificio que veis aquí, en una de las paredes que tiene un trozo de ladrillo, ha nidificado este año es una avispa del género Celifro, que aquí está portando una pequeña bola de arcilla para hacer el nido. Pues este trozo de pared también se va a revocar y se va a tapar el orificio, y a esta avispa le va a pasar lo mismo que las que hemos visto antes. Otro ejemplo es el que aquí os pongo, en este caso con la especie tótem de los polinizadores, que es la abeja de la miel, la Apis mellifera,
en un lugar absolutamente inaccesible que no molesta a nadie, como es el tejado de una iglesia, el enjambre lo venía utilizando como lugar de nidificación durante años y yo lo estaba siguiendo encantado porque siempre he pensado que el futuro de esta especie pasa por estos enjambres silvestres. Pues a día de hoy, perdón, a día de hoy estos huecos presentan este aspecto y ya no hay abejas nidificando. Y ya finalmente, como último ejemplo, os pongo estas fotografías, todas del mismo seto de hiedra, de Dera Elis. Era un seto que estaba en un vallado de un restaurante vitoriano. Y no sé el motivo exactamente, pero un día este magnífico seto que atraía un montón de especies diferentes, justo casi al final de la estación, a finales de septiembre, cuando ya escasean las floraciones, ha sido sustituido por una malla de ocultación. En definitiva, lo que quiero deciros es que no tenemos preparados los núcleos urbanos con estructuras que atraigan a estos animales, ni nuestros comportamientos son muchas veces los adecuados para que puedan vivir tranquilamente y en espacios que ellos consideran adecuados para desarrollar su ciclo biológico. Si las ciudades, si los núcleos de población de un determinado tamaño tuvieran estructuras que acogieran a estos animales y se respetaran determinadas plantas, aseguraríamos que aunque hiciera falta acondicionar una fachada de un edificio, la pérdida genética que tiene lugar se vería minimizada porque ya habría otros lugares en los que estos animales podrían desarrollar su ciclo vital. Y en ese sentido es a través de ese enfoque es el que he desarrollado la idea de la red para el cuidado de estos animales polinizadores. Esa estructura organizativa, considerando que el perímetro exterior de esta mancha que aquí aparece sería el límite de un casco urbano, estaría formada por jardines de dos niveles. El jardín del nivel 1, que sería un jardín similar al que habéis visto en las diapositivas iniciales, son jardines que hacen de puente entre lo que sería el exterior, que es el medio natural, y el casco urbano. Y dentro de ese casco urbano habría jardines de nivel 2 que por distancia seguramente no podrían ser visitados directamente por la mayoría de los polinizadores que sí podrían visitar otras zonas próximas en el caso de los de nivel 1, pero podrían tener unas poblaciones diversificadas de polinizadores gracias al aporte de material genético procedente de cada uno de los jardines de nivel 1, gracias a esas estructuras de nidificación que os he comentado. Este modelo se queda cojo en la medida en que no hay conexión entre los diferentes jardines. Es muy difícil cuando es un casco urbano. Saltaríamos al siguiente nivel organizativo, que es este, en el cual la conexión entre los diferentes jardines, sean de nivel 1 o de nivel 2, se realiza a través de jardines públicos o ventanas, balcones, terrazas, etcétera, convenientemente ajardinados. Esa jardinería en ventana es más compleja y exige mucha más dedicación. Así como yo no tengo que gastar nada de agua en el tema de mantenimiento del jardín, en el caso de plantas en maceta, todos somos conscientes que la exigencia es mucho mayor. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Aquí tenéis dos ejemplos de un balcón de mi casa en el cual tenemos dos especies diferentes, Antophora plumipes aquí y aquí un Bombus terrestris que están sobre romero, Rosmarinus officinali. Una especie muy fácil. Claro, con una especie no se hace nada. Necesita multiplicar, diversificar las especies y aparte de eso, un proceso de ensayo importante para poder conseguir esas
esa, esa pluralidad y esos corredores ecológicos precisos para que los cascos urbanos sean permeables en todos los sentidos a estos animales. La red para el cuidado y la custodia de los insectos polinizadores tiene un componente solidario muy grande, porque dentro de esa red habría un intercambio constante de conocimientos, de elementos, como os he comentado, esas estructuras para la nidificación, pero también de plantas, semillas, etcétera. Todo aquello que haga posible que esos animales puedan vivir en condiciones. Y serían acciones, a mi entender, altruistas, con un valor social y ambiental muy alto, que las personas que estarían dentro de esa red, yo creo que lo valorarían en consecuencia. No tengo muy claro si en este momento la sociedad sería capaz de interpretar de esa misma manera esa solución adoptada. Ya para terminar, os voy a poner unas fotografías que yo no voy a comentar, salvo esta primera, para que veáis la diversidad que tiene el jardín que he instalado. Por supuesto, no contempla ni mucho menos toda la cantidad de especies que hay, ni en flora ni en fauna. Comentaros esta por el motivo de, como veis, es un conjunto de arañas, lo que veis principalmente, y es porque un indicador de que hemos hecho bien las cosas es que en nuestro jardín aparezcan arañas y aparezcan pronto, y aparezcan en cantidad. Las arañas se sitúan sobre las flores bastante antes de que lleguen los polinizadores, y muchos de ellos acaban siendo atrapados por las mismas, como podéis ver aquí en estas dos fotografías de dos abejas que han sido atrapadas por la araña. A partir de aquí, os voy a dejar a vosotros y a vosotras que veáis las fotografías, simplemente comentaros que, vaya, aquí veo unas pestañitas, bueno, os voy a tener que acabar comentando, porque yo he puesto circulitos. Las verdes son especies que yo he plantado. Y las amarillas, que sería este caso, son especies que han venido solas, son silvestres. Aquí tenemos a Silocopa violacea. Silvestre, silvestre, silvestre y estas dos plantadas. Plantada, plantada y lo demás ya se ve. Silvestre, esta que veis aquí es una abeja, un antidio. Y aquí veis saliendo una pequeña abeja de uno de la estructura más antigua que os he enseñado, y la EUS, que estas de las pocas que utilizan ahora ese sitio para nidificar. Ya sintetizando, para crear esos espacios para polinizadores, las reglas yo creo que son contar con espacios privados, que la planta sea autóctona, que nosotros seleccionaríamos y plantaríamos en grandes densidades, crear refugios para la fauna y establecer unos modelos de gestión que permitan que ese jardín se mantenga en el tiempo. Y ya finalmente, pues daros las gracias por vuestra participación, agradecer al Colegio de Biólogos el interés que ha prestado por estas materias, a Mariluz y a Sinta inicialmente por el interés que han prestado en la dedicación que han puesto en ello. Y aquí os dejo mi correo electrónico por si tenéis alguna pregunta que hacer o queréis meteros en alguna aventura con estos animales y queréis saber mi opinión, pues para que podáis contactar conmigo. Y ahora, si os parece, pues pasamos al turno de preguntas. Veo que hay 6. Voy a mirar a ver exactamente qué es lo que estáis preguntando.
Bueno, veo una pregunta por aquí, va a cambiarme de gafas porque con estas no veo muy bien. Necesito las de cerca. ¿Son tacos de palet? No. Entiendo que preguntas por la madera perforada. En ese caso no son tacos de palets. De hecho, algunos palets palets están tratados y yo no los usaría salvo que estuviera la certeza absoluta de que fuera madera limpia. Eso que habéis visto son unas patas de una mesa antigua, muy antigua, que iba a ir a la basura y que antes de tirar a la basura pues le quité lo que valía y las troceé y las perforé. Entonces es una madera muy limpia porque siempre ha estado protegida por la pintura. Pero era una mesa que tendría cuando yo la trabajé pues más de 60 años seguramente. Yo como refugio utilizo cañas de Adundo Donas, vale, muy frecuentes por aquí cerca, correcto. Yo también las utilizo. No quiere decir que sean mejores o peores, son cómodas. Tiene que tener un proceso de secado previo. Yo lo hago a la sombra para que no se abran. Un calor excesivo puede suponer un agrietamiento longitudinal de la caña y dificultaría después el corte y el uso de las mismas. Pero sí, son elementos válidos, a gusto de cada uno. Yo, si tengo que elegir, me quedo con los troncos, sin ninguna duda, troncos de cierta altura, madera blanda, porque son muy cómodos, porque es lo más natural que entiendo que es. Los animales están más expuestos a las inclemencias meteorológicas, o sea, es más natural, porque el resto de los refugios yo siempre los coloco en zonas protegidas, ¿eh? Entonces, bueno, de alguna manera también tomo parte, ¿no? En el proceso de protección, que igual de forma natural no se daría. ¿Qué especie de plantas buenas para los polinizadores nos recomiendas plantar en nuestros jardines? Bueno, esa es una pregunta que no es complicada, pero no puede tener un único listado. Las plantas buenas para los polinizadores son aquellas que de forma natural están en los entornos próximos a la zona en las que queremos plantar. De tal manera que deben de formar parte de las series de vegetación. Nosotros las extraemos en un listado, las buscamos por los métodos que os he comentado de vivero o semillero o la fórmula que nosotros consideramos más adecuado. Puede ser esquejes que cojamos en el campo o acodos aéreos que hacemos a las plantas o de otro tipo y las trasladamos a nuestro jardín. No podemos tirar de una única lista porque la variación geográfica es muy grande. La, los aspectos climáticos son totalmente dispares. La vegetación es diferente. Yo creo que los jardines para polinizadores son, como os comentaba, corredores ecológicos para conectar, en este caso, áreas naturales a través de un territorio urbanizado. Ese sería sobre todo el cometido. Y el cuidado que esos espacios tienen por parte de personas concretas que, bueno, pues que consideran que esa labor que hacen es importante. Entonces, la lista y las especies tienen que salir de cada sitio. Yo ya siento no daros una lista, pero es que creo que no debo, porque una lista aquí dada es posible que luego se globalizara y no ese es el cometido. El cometido es hacer las cosas acorde a lo que la naturaleza ha decidido en cada punto. Por eso no os voy a pasar una lista concreta. Por eso preguntaba, por el tratamiento que se le da. Vale, de acuerdo. Me entiendo yo que es a los palets, entiendo yo. Si es otro motivo, la contestación está, eh, por favor, me la aclara. Sí, son tacos de palets, sí, es la misma persona, sí. Es frecuente que me pregunten si las abejas pueden ocasionar daños a las personas. ¿Se ha dado el caso? A ver, las abejas silvestres no tienen el tiempo disponible suficiente para ir a molestar a nadie. Son especies que tienen ciclos muy cortos. Y lo suyo está en abrir el nido en el que han estado pasando pues un montón de meses, salir al exterior, reproducirse lo antes posible, las hembras hacer nidos nuevos, buscar comida, abastecer esos nidos, o sea, y ahí se les acaba todo. Y eso igual lo tienen que hacer en un plazo de un mes
y muchas de ellas tienen una única generación al año. O sea, no tienen tiempo para picar a nadie. Otra cosa es que alguien, de manera consciente o inconsciente, pues moleste a estos animales. Es muy difícil que haya una picadura. Yo no he tenido nunca ninguna, nunca. Y llevo un montón de años con estos temas. Otro tema diferente son las abejas de la miel. Las abejas de la miel, que cuando están pecoreando, en principio no son agresivas. Cuando uno está más cerca de las colmenas, haga o no acción de ir a incordiar a los animales que allí viven, es posible que se intercepten las, las vías que ellas utilizan para llegar a la colmena o para salir de esta. Entonces, en proximidad de una colmena, donde el espacio es absolutamente conocido por las abejas, cuando chocan o notan la presencia de un elemento desconocido, un ser vivo desconocido, es posible que se vuelvan agresivas. Pero sería de los pocos casos que yo puedo contar. Otra cosa serían, por ejemplo, las avispas. Las avispas, hay avispas que pueden tener el nido en el seto o entre la hierba, vas andando, las molestas, salen y te muerden o te aguijonean. Puede darse el caso, pero cuando están pecoreando, cuando están alimentándose, ningún animal de estos en principio es agresivo. Mantener zonas arenosas para la nidificación de insectos es mala idea por algo, no se suelen ver. A ver, mantener zonas despejadas para los insectos polinizadores es bueno. Esas zonas despejadas no quiere decir grandes extensiones, pueden ser pequeñas calvas entre la vegetación herbácea. Con eso podría ser suficiente. La presencia de un talud pues diferenciará las especies que lo colonizan. Las zonas arenosas son muy buenas para polinizadores. ¿Qué ocurre? Que esas zonas arenosas, en principio, de forma natural, se dan en determinados enclaves. Yo, el año que viene, voy a montar una estructura arenosa dentro del jardín que habéis visto. Estoy trabajando en ella. ¿Pero por qué la voy a montar? Pues porque si os habéis fijado, en la pared esa que van a arreglar, esa fachada que van a arreglar, las avispas del género Stithus lo que hacen es excavar la arena que hay entre la piedra. Entonces, en previsión de que a lo mejor hay suerte y no han terminado con la obra, o si antes, o igual hay suerte, mucha suerte y no la ejecutan por lo que sea, pues yo voy a intentar que esas avispas, una parte por lo menos, pasen a mis estructuras. Entonces voy a colocar arena para ello. Yo en un jardín en el cual en el entorno próximo no hubiera superficies arenosas de forma natural, no pondría arena. Sí que dejaría despejadas pequeñas zonas para que los animales entren y nidifiquen más fácilmente en suelo. Yo tengo zonas despejadas. De hecho, uno de los taludes del jardín mantiene unas poblaciones interesantes de una abeja que es Colete cederae, que es una de las especies que precisan el polen de la hiedra para alimentar a la cría y específicamente ese polen. Siguiente pregunta. En mi zona, grandes proyectos como los fotovoltaicos utilizan como medida correctora estrella los hoteles de insectos. ¿Qué opinión le merece esta medida? A ver, los hoteles de insectos, a mí, siendo claro, me parecen un cuento. O sea, no soy partidario de comprar nada, eh, por lo menos nada de lo que yo veo en estos momentos que se vende al público en general. Yo soy partidario de preparar uno mismo las estructuras y colocarlas. No se puede pretender que un hotel de insectos funcione en condiciones si la flora asociada a los mismos no es adecuada. Por lo tanto, tiene que ir de la mano. Colocar estructuras para la nidificación, vale, bien, diversificadas al máximo. Los hoteles para insectos suelen ser de pequeño tamaño y muy sesgados hacia determinados grupos de animales. Tenemos que ir a más cosas. Y no puede faltar la flora.
Yo no sé exactamente estos proyectos fotovoltaicos que contemplan, ¿eh? Sí que es cierto que hay muchas estructuras eléctricas que luego llevan un mantenimiento de la vegetación que lo que intentan arreglar por un lado lo descomponen por el otro, con los desbroces que tienen, en algunos casos uso de herbicidas de manera sistemática, o sea que al final, en este caso concreto, no lo sé, no puedo valorarlo, pero habría que ver el mantenimiento que tienen y cómo gestionan la vegetación existente. Vale, Daniel Bilbao contesta, sí, vale, perfecto, vale. Salima, ¿Cuál, te cuál es? hace unas preguntas arriba. Salima, arriba del todo. Arriba más. Eh, Una Arriba de... dilatada interesante trayectoria, Juan Carlos. Enhorabuena. Muchas gracias, Cinta. Veo que estás aquí al pie del cañón. ¿Es necesario aterrazar el terreno? No, no es necesario. En mi caso lo he hecho por dos motivos. Uno, porque la pendiente que tenía en esa zona del huerto era muy grande. Y dos, porque quería diversificar las opciones de nidificación y las opciones para las plantas, de tal manera que ahora ese terreno es capaz de retener mucha más agua que la que retenía antes. Realmente no ha sido un aterrazamiento al uso, es decir, yo el perfil del terreno no lo he cambiado, sigue estando debajo de lo que ha aportado. Todo lo que se ve escalonado es aporte externo de piedra y de tierra cogida de otra parte de ese terreno. Si ese terreno hubiera sido con una pendiente menor, yo no hubiera optado a esa fórmula. Pero de esta manera veo que las plantas quedan muy colgantes, cubren bastante bien las piedras, se refugia un montón de fauna de todo tipo, desde un montón de artrópodos de un montón de especies hasta gasterópodos, que todo caracoles por todos lados. O sea, realmente los refugios son muy grandes y eso lo he podido conseguir gracias a que he hecho esa pequeña intervención. La parte más plana del terreno, que también tiene una parte ajardinada, como jardín para polinizadores, ahí no he hecho ese tipo de intervenciones. Y he respetado plantas con un potencial para los polinizadores enorme. Por ejemplo, tengo Brionia dioica, que da gusto verla, por los meses de floración que tiene y por la gran cantidad de polinizadores que atrae, que algunos de ellos con esa planta hemos visto las fotos que os he puesto. ¿Las pinas de los piños secas son un buen refugio para insectos? Sí, 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 son un buen refugio para insectos para algunas especies. En, en el caso de un jardín para polinizadores, pues en una zona concreta y al sol, pues poner unas piñitas y dejarlas, lo mismo que dispersar em, unas conchas de caracoles no agrupadas, sino dispersas. Por ejemplo, algunos de los hoteles para insectos juntan ahí no sé cuántas conchas de caracoles y no es eso. O sea, la cuestión es que muchos de los animales que utilizan esos en concreto, las conchas como refugios para la nidificación, precisan taparlas, precisan medio enterrarlas, etcétera, cosa que no se produce cuando están todas ahí aglutinadas. ¿Las arañas acaban colonizando estos refugios y comen insectos? ¿No? Bueno, hay algunas arañas que sí, pueden utilizar algunos de esos refugios. Y las arañas, por supuesto que comen insectos. Pero lo bueno que tiene es que cuando vemos tal diversidad, estamos viendo que la cosa funciona, porque lo que se trata no es que haya solamente insectos polinizadores, lo que se intenta es crear una comunidad que tenga toda una gama de depredadores, de herbívoros, de una gama amplia, amplísima. Cuando creamos un jardín del tipo que sea, no va a ser solamente para los animales que intentamos crear. El campo está abierto y el jardín está abierto. Y los animales van buscando aquello que necesitan en el punto donde se encuentra. Por ejemplo, el estelifron que cría en la pared esa que habéis visto antes, en esos ladrillos, esa especie, esa es una avispa
que concretamente atrapa arañas para alimentar a sus crías. Entonces, bueno, al final se establece ahí una cadena trófica que es realmente interesante y es uno de los elementos, además, de estudio que puede realizarse en cualquiera de los jardines, ¿no? Ver que no solamente acaba todo en una relación entre plantas con flores e insectos polinizadores, sino que hay más cosas, ¿no? A ver si encuentro más preguntas. Mantener zonas arenosas, vale. En mi zona, vale. Fotovoltaicos, vale. Sí. Aquí, esta creo que no la he contestado. Plantes, una ventana gratuita donde puedes poner la zona geográfica donde vives y te indican algunas plantas arbustivas tapizantes que pueden usar. Ujú. Vale, bien, bueno, es una fórmula. Yo, aquí en Euskadi hay mucha literatura sobre las comunidades vegetales. Y aparte de los conocimientos que se pueden adquirir en campo, eh, esos listados que ya existen y esa evolución de las comunidades atendiendo a las series de vegetación nos aportan mucha información que luego hay que cruzar con las plantas que realmente son adecuadas para proporcionar el polen y el néctar. Yo soy partidario de trabajar sobre todo con arbustivas y quizás con alguna arbórea, pero muy poco, sobre todo arbustivas, aunque sean arbustivas de un cierto porte, pues como puede ser un madroño, por ejemplo, que ya cuando se desarrolla puede cogerte una altura pues igual de 4 metros o de 5. Es una buena planta para cerrar la estación de polinizadores y dejar que las herbáceas entren por sí solas. Si viéramos que las plantas herbáceas no colonizan adecuadamente ese espacio, entonces sí que ya pues podríamos plantearnos una intervención en esa materia. Pero si lo hacen, yo por ejemplo tenía un banco de semillas muy importante en el huerto que acondicioné, si lo hacen, yo no veo necesario actuar a nivel de herbáceas. Las tapizantes son muy interesantes también. Yo estoy intentando cubrir algunas zonas con una tapizante concreta que no lo consigo y este año ya he decidido pues intentar obtenerla por mis medios en una pequeña zona de vivero que he creado allá en el jardín y a ver si lo consigo. ¿eh? Sí que tengo alguna, pero no todo lo que quisiera y con los años pues espero tener muchas más especies que las que ahora tengo. Vale. Bien, aquí estaba hablando de que en Canarias tienen varias especies que utilizan la arena. Bien, sí, sí, no me extraña porque el género coletes, andrenas y demás les gusta, pero luego también tendríamos bembis, por ejemplo, entre las avispas, tendríamos también estelifron, etcétera. Hay muchas especies que utilizan la arena porque es un sustrato muy adecuado, muy fácil de excavar y que mantiene enseguida, en un día ya te hacen la galería que utilizan para nidificar. Yo lo que sí te comentaría es que la arena, o yo por lo menos la arena la estoy compactando. O sea, la introduzco en los recipientes con un pequeño grado de compactación. Para ello, la humedezco ligeramente en caso de que no esté humedecida, para que mantenga la forma, porque yo los recipientes que estoy utilizando, luego, una vez llenados de arena e incluso con piedras insertadas también, se forma ahí una masa más compacta, esos no se quedan en horizontal, los paso a la posición vertical. Entonces eso exige que la arena tenga un grado de compactación interesante porque si no se nos caería. Yo no sé si es tu caso, lo que sí que tienes que tener en cuenta es, en función de la especie, usar un recipiente más o menos profundo, porque hay especies que pues igual con 10 centímetros o 15 de arena puede ser suficiente, pero algunas igual necesitas tener una profundidad de 20, 25 o 30 centímetros
de arena, ¿no? En función de ello, pues tendrás más o menos opciones. Y otra cosa importante es saber el comportamiento de las especies que quieres atraer, porque hay especies que llegan a los nidos situados en la arena volando. Esas especies casi son las menos problemáticas, porque aunque tu estructura estuviera elevada sobre el terreno, X centímetros, al final lo tomarían como un punto de referencia y llegarían por el aire a ese punto y usarían como lugar de nidificación. Pero hay especies que, aquellas que se alimentan o que alimentan las crías con insectos, estados larvarios de los insectos, que acercan estos animales a rastras por el suelo. Entonces, ese desplazamiento por el suelo se puede topar con que el recipiente utilizado por ti no sea adecuado para, no lo salven fácilmente. Tendrías que crear rampas o hacer un edificio donde lo insertas en el suelo, disminuyes la altura, o sea, alguna fórmula para que estos animales pudieran llegar y alimentar así a su nido. Lo de la tierra suelta siempre está bien, siempre hay que tener en cuenta que una tierra suelta, que no quiere decir con eso que esté absolutamente desmembrada, sino que mantenga un grado de cohesión, va a permitir que los animales hagan los orificios con mayor facilidad. Una tierra compacta siempre es conflictiva para la hora de trabajar y los animales normalmente tendrán un rechazo hacia esas ubicaciones. Diseñen, no planten. Vale, vale, perfectamente. Estamos hablando de la obtención de documentación, vale. Sí, yo creo que está hecho Sí que todas las no, sí que no, preguntas. Sí. sí que no sea del mar y luego compactar, buen consejo. A ver, ¿puede ser arena del mar de la playa? Puede ser. De hecho, en el Mediterráneo, yo veo muchos polinizadores que, que están criando en sistemas dunares. La cuestión es que puedes quitar la sal. O sea, si no tienes otra forma de obtener esa arena y tienes ese recurso cerca y lo puedes utilizar y no haces nada que sea ilegal, pues la puedes lavar. Una arena lavada es una arena que luego la libras de la sal y la podrías utilizar. Lo que sí que creo que es importante es el punto de compactación. Ahí, yo creo que ahí está la clave. Yo no he visto a ningún animal de estos que sea capaz de horadar una galería que en toda su longitud sea arena suelta. Una cosa es que sea en su capa superior, pero ya llega un momento, 2 o 3 centímetros por debajo, que aquello ya tiene un grado de compactación ya interesante. ¿Más preguntas tenéis? Bueno, en principio parece que no hay más preguntas, ¿no? No Siempre te parece. puedes... Si alguien quiere hacer, sí, Sí, si si alguien quiere hacer alguna quiere, más, si alguien quiere abrir el micro y hacer alguna pregunta, puede. Que ya estamos pasados de la hora, pero bueno, no pasa nada. Bueno, te agradecen la excelente ponencia. yo agradezco a todo el mundo que hayáis aguantado el rato este de charla. Espero que os haya servido para afrontar con más garantías eh, un jardín o llevar a cabo incluso conmigo la iniciativa esta de custodia de insectos polinizadores. Preguntan por mi página web, que creo que Luz habías incluido, ¿no? Sí, Sí, en la información de el portal de la polinizadores, ponencia, eso es. Ahí lo tenéis indicada y el enlace. La página web es el portal para polinizadores. ¿no? Y ya os digo que a través de la propia información de la charla de hoy,
podéis acceder directamente a la página. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por esta charla. Muchas gracias también a Juan Carlos, perdón, a Juan Carlos. Y nada, mañana os enviaremos el enlace de la grabación. Y nada, os esperamos en próximas ponencias y pues, esperamos contar contigo en otra ocasión, Juan Carlos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos y a todas por vuestra Sí. presencia y hasta la próxima. Gracias, un saludo. Chao. Gracias, hasta luego. Adiós.